Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hacer el tema de identidad trigonométrica fundamental, ¿no? Como ya les expliqué en la teoría, las identidades trigonométricas nos van a servir para poder simplificar problemas en los cuales te piden hallar cierto valor de una variable y te igualan estos a valores trigonométricos, ¿no? Bien. Comenzamos, acá vamos a hacer nivel 1 y también nivel 2, ¿no? Pero vamos a empezar de menos a más para que ustedes puedan entender y saber desarrollar las identidades trigonométricas, ¿no? Bien, comenzamos. En el problema número 1 te dicen simplificar. A ver, vamos a hacer un sol de su un ratito y ya está. Nos piden, bueno, cabe recalcar que antes de desarrollar el tema de identidad trigonométrica, yo voy a utilizar, para el caso del seno, voy a utilizar estos valores, ¿no? El seno de un ángulo de un X va a ser igual a un S de X, ¿no? Un coseno de X va a ser igual a un C de X. Voy a hacer eso para que ustedes puedan entender y además no se vea desordenado la pizarrita, ¿no? Bien, bueno, para el caso de la tangente una T, la cotangente una CTG y para el caso de secante el valor normal, ¿no? Sec y cosecante igual, ¿no? Bien, Eh, entonces vamos al problema número 1. Nos piden simplificar este valor. Bien, yo me acuerdo, perdón, yo me acuerdo de álgebra, ¿no? Me acuerdo de esto. Cuando yo tengo una suma de dos números y esto está elevado al cuadrado, esto me va a dar como resultado al primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más dos veces el primero por el segundo, ¿no? Y este teorema lo vamos a usar en esta parte de acá. A ver, identifiquen ustedes cuál es el A y cuál es el B. Bien, el A es este y el B es este, ¿no? Por lo tanto, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. E va a ser igual al seno al cuadrado del valor de X por, o bueno, vamos a ponerlo así, el valor de X más el coseno del valor de X. Y esto está elevado al cuadrado. ¿Qué más sigue? Más dos veces la multiplicación del seno por el coseno, ¿no? De X. Bien, y esto se le diferencia el 2 veces seno de X por el coseno de X. Por el coseno de X. Bien, entonces yo me doy cuenta algo. Va a ser igual, me doy cuenta que en esta parte estos dos valores van a ser una identidad trigonométrica cuya igualdad va a ser la unidad, ¿no? Sí. Bien, entonces va a ser igual a 1. Esto y esto son iguales y una diferencia, si es el mismo valor, se van. Por lo tanto, el resultado de esta es 1. Bien, la respuesta sería avión.
Bien, sigamos. Esto vamos a ponerlo por acá para que puedan desarrollarlo. Sigamos. En el problema número 2 nos dicen reducir la siguiente expresión. Miren, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo desarrollar por tangentes o puedo desarrollar por senos. En el caso mío voy a desarrollar por senos, ¿no? Bien. Entonces, al desarrollar por senos me va a quedar, recuerden, la tangente de un número, acá lo voy a poner, la tangente de un ángulo, perdón, de un ángulo va a ser igual al seno de ese mismo ángulo entre el coseno de ese mismo ángulo, ¿no? Bien, eso hay que tener en cuenta. Y la secante, la cosecante de un número va a ser igual al inverso de 1 sobre lo que sería el seno, ¿no? De ese mismo ángulo. Bueno, en el caso de este voy a ponerlo así para que se vea ordenado. Ya. Teniendo en cuenta estos dos puntos, vamos a desarrollar nuestro problema. Bien, entonces descomponemos, decimos el seno de x sobre el coseno de x va a ser multiplicado por 1 entre el seno de x, ya que acá estoy diseñando la secante, diferenciado por la tangente. El caso este, como yo lo estoy descomponiendo, sería seno de x entre el coseno de mismo ángulo por el seno de ese ángulo, ¿no? Bueno, en el caso de esto voy a decir que θ va a ser x, ¿ya? Perdón, ahí me he equivocado. Pido una disculpa. A ver, voy a intentar corregir mi error. Vamos a poner θ. A ver, θ. So, corregir. Aquí también tenemos θ. Aquí también tenemos θ. Θ y θ. Bien. Bien, como decía, eh, ya. Entonces yo me doy cuenta de algo. Que este con este se va. Por lo tanto, en la parte de arriba y, bueno, antes de ello, y en la parte del denominador queda cosenos, ¿no? Por lo tanto, este se convierte en una fracción homogénea, donde en la parte de arriba se va a restar normal y me va a hacer seno de un ángulo, bueno, en el caso este es θ, va a ser elevado al cuadrado, ¿no? Por seno. Y todo esto va a estar dividido entre el coseno de ese mismo ángulo, ¿no? Bien, entonces, profesor, pero queda así. Pues vas a tus identidades, chequeas, ojeas y tú dices que sí, el seno al cuadrado de un ángulo más, perdón, de un ángulo acá, más el coseno de un ángulo que está elevado al cuadrado me va a dar 1. Pero, ¿qué pasaría si yo despejo el coseno? El seno, perdón. Pues pasaría esto, ¿no? Que el coseno al cuadrado de ese ángulo va a ser igual a 1 menos el seno de ese mismo ángulo elevado al cuadrado, ¿no? Bien, esta identidad es la que voy a usar yo para este problema, ¿no? Y esto, básicamente, me va a dar coseno al cuadrado de x. Por lo tanto, esto va a ser igual
al coseno cuadrado de x, ¿no? Bien, dividido todo esto entre el coseno de ese mismo ángulo. Ups, a ver qué pasa acá. Ya está. Bien, se va uno, se va otro. Por lo tanto, me va a dar como respuesta coseno de ese mismo ángulo, ¿no? Y esa sería la respuesta de mi problema número 2. Sería por... Bien, en el problema número 5 nos piden reducir la siguiente expresión. Vamos a trabajar con la suma de cuadrados, ¿no? Bien, entonces, ¿qué haría? El primero al cuadrado de ese mismo ángulo, ¿no? Del ángulo A, más el segundo al cuadrado del mismo ángulo, más dos veces el primero por el segundo, más en la parte del otro lado, el seno elevado al cuadrado de ese mismo ángulo, más el coseno al cuadrado de ese mismo ángulo, menos dos veces el coseno del ángulo, ¿no? Por el seno de ese mismo ángulo. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Te vas y te vas. Parece que, parece que se menciona casa, ¿no? Entonces acá yo me doy cuenta que esto y esto se repite. Entonces yo digo dos veces el seno cuadrado de ese ángulo más el coseno cuadrado de ese mismo ángulo me va a dar lo siguiente. 2 por 1 me va a dar 2, ¿no? Esto es la suma. La identidad dice que esto va a dar la unidad. Por lo tanto, si esto da la unidad, 2 por 1 es 2, ¿no? Y me queda casa. Bien. Sigamos con nuestros ejercicios. En el problema número 7 nos piden reducir. Reduzcamos, pues. Va a ser igual. Ups. Ujú. Ya. Ujú, ujú. Ya, vamos a desarrollar de esta forma. Seno de x. Bien, acá va a ser 1 menos coseno de x. Acá vamos a trabajar con la definición de la cotangente. Coseno de x entre, perdón, el seno de x, ¿no? Bien, acá es una semisuma, por lo tanto, va a ser igual a 1 menos, bueno, acá vamos a poner la división, acá va a ir el seno de ese ángulo y acá va a ir la diferencia, 1 menos coseno de x más coseno de x, y esto me va a dar 1 entre el coseno, ¿no? 1 entre el seno, y esto me va a dar la cosecante de ese mismo ángulo. Y esa es la respuesta. Simplificar nos piden acá. Bien, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. A ver, acá te agarré.
Es una broma. Ujú. Ya. Miren, acá hay una expresión que te dice la cotangente. La cotangente, acá, cotangente de un ángulo va a ser igual. Bueno, esto sin el cuadrado, ¿no? Va a ser igual a la cosecante de ese ángulo. Bueno, acá vamos a poner entre la secante de ese mismo ángulo. Bien, te va a decir lo siguiente. La cosecante de ese ángulo sobre la secante de ese mismo ángulo me va a dar como respuesta la cotangente, ¿no? Bien, esto lo vamos a hacer uso para cuando nosotros tengamos pues ciertas magnitudes que vayan a ser iguales, ¿no? Por ejemplo, aquí desarrollamos. Primero vamos a desarrollar estos dos de acá. Va a ser igual a la bueno, acá vamos a poner el, la secante elevado al cuadrado de ese ángulo más la cotangente al cuadrado de ese mismo ángulo. Todo esto dividido entre la multiplicación de esto. Pero, sorpresa, cotangente por secante me va a dar cosecante. Entonces la cosecante al cuadrado de x me va a dar como denominador. Por lo tanto acá sigue como una suma, ¿no? Más 1. ¿Y que tengo como respuesta? Pues esto. Va a ser igual, perdón, acá es mayúsculo. Va a ser igual. Seno, bueno, ¿cuál? 1. A ver, ¿cuál crees que voy a unir para que me dé una conocida identidad, ¿no? ¿Cuál crees tú? Ujú. Pues básicamente yo puedo agarrar este con este o este con este. Pero a mí me convendría trabajar este con este de acá. Entonces yo digo que eso me va a dar lo siguiente. Secante al cuadrado de ese ángulo sobre la cosecante cuadrada de ese mismo ángulo más, voy a separarlos, ¿ya? Más diría cosecante al cuadrado, ya que eso me da una cosecante más 1, ¿no? Bien, entonces me doy cuenta de algo, que la secante entre la cosecante me va a dar la tangente. Por lo tanto, esto me da tangente cuadrado de ese ángulo, ¿no? Mira, si esto es cotangente, lo opuesto sería la tangente, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a pasar acá, esto va a dividirse y esto va a ir dividido como denominador y el numerador va a ver la unidad. Por lo tanto, por eso sería la tangente. Y esto se le suma a la unidad. Pero esta es una propiedad, la cual es la secante elevado al cuadrado de un ángulo. Y esa sería la respuesta. Es más que todo propiedades, pero en base a este de acá. Este es muy interesante. Sería enano. Bien, en el problema número 8 vamos a trabajar de esta forma. A ver. Ujú, ujú, ya. Vamos a trabajar de esta forma. Acá digo, perdón, 1 menos coseno cuadrado de ese ángulo
por 1 más cotangente al cuadrado me da cosecante, ¿no? Cuadrado de ese mismo ángulo. Por o más, sumado, más. Bueno, en el caso de esto me va a dar, me había olvidado. A ver, me va a dar 1 menos coseno cuadrado. Me va a dar el seno, ¿no? De ese mismo ángulo. Sí me entienden el porqué, ¿no? Ya. Entonces, 1 menos el seno al cuadrado de x me va a dar coseno cuadrado, ¿no? De ese mismo ángulo. Y esto está multiplicado por 1 más tangente al cuadrado. Y eso me va a dar secante al cuadrado de ese mismo ángulo. Bien, acá yo tengo identidades recíprocas, ¿no? En las cuales esto y esto me va a dar como resultado la unidad. Entonces 1 más 1 me va a dar 2. Y esa es mi respuesta de este problema. Y saldría Boro. Problema número 10. Nos piden simplificar. Pues yo voy a hacer lo siguiente. Va a ser igual a la multiplicación aspal seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, ¿no? Y todo esto va a estar dividido entre la multiplicación de ambos. Perdón. Mm, Ya. Y acá sería así, ¿no? Esto va a estar dividido entre el coseno de x por el seno de x. Y esto me va a dar como resultado 1 entre el coseno de x por el seno de x. Por lo tanto, esto se va a ir arriba y me va a quedar secante de x por cosecante de x. Y esto va a ser mi respuesta. Sería dedo. En el problema número 6 nos piden simplificar, por lo tanto vamos a desarrollarlo. A va a ser igual a la raíz cuadrada de esa expresión. Pero 1 menos seno cuadrado de x me va a dar coseno cuadrado de x, ¿no? Y esto va a ser multiplicado por la secante menos la tangente. Bueno, yo la voy a dejar ahí, la verdad. Secante de x. ¿Por qué la dejo ahí? Pues ahorita va a ver. Por la tangente de x. Bien, a va a ser igual. Acá me sale coseno de x. Ya lo vieron. Por secante de x, ¿no? Menos coseno de x por la tangente de x. Pero la tangente es seno de x entre el coseno de x, ¿no? Bien, a va a ser igual a esto es recíproco, por lo tanto me va a dar 1 menos, acá se anulan los cosenos, seno de x. Y esta es mi respuesta. Bien, en el problema número 12 nos piden hallar e y nos dicen que es igual a esta expresión trigonométrica. Bien, yo me acuerdo de la fórmula coseno elevado al cuadrado de un ángulo más
el seno al cuadrado de un ángulo o viceversa. Y esto me va a dar igual a 1, ¿no? Entonces, si yo quiero hallar coseno, entonces esto despejo y me quedaría coseno al cuadrado de x va a ser igual a 1 menos el seno cuadrado de x, ¿no? Esta propiedad la vamos a utilizar en esta parte de acá. Lo subrayo, amigos. Bien. Entonces decimos que e va a ser igual, esa expresión de ahí me va a dar coseno cuadrado de theta, ¿no? Entonces, al tener este resultado sumándole otro mismo resultado con el mismo ángulo, pues me va a corresponder que esto me va a salir a 2 veces coseno cuadrado de ese ángulo, ¿no? De theta. Y esa sería la respuesta de este problema. Muchos, perdón. Y sería número B. Bien, seguimos. En problema número 13 nos dicen lo siguiente. Secante de x con la diferencia del coseno sobre la cosecante de x menos el seno de x. Nos pide hallar la simplificación de esta expresión. Bien, yo me acuerdo que secante es 1 sobre el coseno de x, ¿no? Menos el coseno de x. Acá lo voy a poner así, ¿ya? Como les expresé al inicio. A ver, esto yo digo que para que se me vea más ordenado, acá está. Ya, esto voy a ponerlo acá arriba porque si no el software no me permite hallar lo siguiente. Entonces acá es coseno de x menos el coseno de x, ¿no? Y esto está dividido entre la cosecante, y la cosecante es 1 entre el seno del mismo ángulo, menos el seno de ese ángulo. Y esto me va a dar igual a 1, acá pongo dos divisiones, menos, acá es 1 menos, esto va a pasar a multiplicar acá y me va a quedar coseno al cuadrado de ese mismo ángulo. Pero a su misma vez está dividido entre el denominador que es el coseno, ¿no? Y acá en la parte de abajo, aquí, me va a quedar 1 menos, pero antes de ello voy a hacer la división del denominador, el seno al cuadrado de la misma variable, ¿no? Y el denominador me va a quedar seno de ese ángulo, ¿no? Bien, entonces, a ver, esto voy a poner más arriba, esta imagen, ya para poder tener de forma ordenada. Entonces, a esto lo igualo. Y si me doy cuenta, esto sale seno cuadrado de x, ¿no? Por la propiedad que ya expliqué en la anterior problema. Igual acá lo dejo por si se olviden. El seno de x elevado al cuadrado sumado con el coseno al cuadrado de x, repite conmigo, va a ser igual a la unidad. Muy bien. Entonces, seguimos. Como sé que es seno, pues acá simplemente lo que quieres hallar, lo opuesto, lo mandas hacia el lado contrario, ¿no? Entonces acá es el seno cuadrado de ese ángulo, pero a su misma vez está dividido entre el coseno, ¿no? Entre el coseno de ese ángulo. Muy bien. Pero a su misma vez esto se divide entre el coseno al cuadrado de x, ¿no? ¿Por qué, profesor? Pues lo mismo. 1 menos seno cuadrado de x, pues yo esto voy a pasar acá y me quedaría coseno cuadrado de x entre el seno de x. El seno de x. Muy bien, muchachos. Ya estamos aprendiendo.
Entonces esto es igual a, pues simplemente lo que yo voy a hacer es extremos por extremos, o sea, esto por esto y esto por esto, ¿no? Y me quedaría seno arriba al cubo de x, ¿no? Sobre el coseno al cubo de x. ¿Y a qué es igual esto, profesor? Pues a la tangente al cubo de x. Y esa va a ser mi respuesta de este problema número 3. Alternativa C. Seguimos. El problema número 14 nos dicen reducir 1 menos el seno de x. Bien. Y acá nos dan un denominador trigonométrico y un numerador denominador trigonométrico. Bien, nosotros lo que vamos a hacer es multiplicar en aspa. Multiplicamos 1 menos seno de x, pero esto lo voy a elevar al cuadrado, ¿no? Porque estos son los mismos. Base por base es base al cuadrado, ¿no? Este por este es igual, entonces tiene como potencia el cuadrado. Pero a esto le voy a poner en el denominador su respectivo valor, ¿no? Coseno. Ahora, esto como multiplica esto, pues va a sumarse porque se unen, es matemática básica. Y acá quedaría coseno al cuadrado de x. Bien, y a su misma vez, esto con esto se multiplica, ¿no? 1 menos seno, perdón, acá es 1 menos seno de x. Muy bien. Pero ahora lo que me queda es desarrollar este producto notable. Si se acuerdan, pues este producto notable es lo siguiente. A más b elevado al cuadrado va a ser igual a, perdón, va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado más 2 veces ab. Este más va a depender mucho, por ejemplo, si acá hay menos, en el caso de este solo cambia la variable y pones, perdón, cambia el signo y pones negativo, ¿no? Si hay suma, esto va a ser positivo. En expresión matemática sería el primer número va a ser elevado al cuadrado, sumándose el segundo número elevado al cuadrado y adicionalmente esto es la multiplicación de 2 veces de ambos números, ¿no? Bien, entonces acá quedaría lo siguiente. Acá es una división y acá me quedaría 1 menos, perdón, 1 el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado menos 2 veces el primero, o sea, 2 por 1, 2 por el segundo, por el seno de ese ángulo, más el coseno elevado al cuadrado. Esto ya es parte del problema. Y acá en la parte del denominador quedaría coseno de x por 1 menos el seno de ese ángulo. Bien, entonces aquí yo me doy cuenta de algo, de que este y este me va a dar como igualdad la unidad. Bien, entonces esto yo lo pongo por acá. Me quedaría de que 1 más 1 menos 2 veces el seno de ese ángulo. Todo esto va a ser dividido entre lo que ya tenemos en el denominador, ¿no? Coseno de ese mismo ángulo por 1 menos el seno de ese ángulo. Bien, en la parte de arriba yo me doy cuenta de que acá es 2 veces, pero
multiplicándose 1 menos el seno de ese ángulo, ¿no? Bien, muy bien, si están atentos. Bien, pero acá, antes de hacer esto, voy a poner la división y ya está. Acá es 2 veces, ¿no? Y acá en la parte del numerador es coseno de x por 1 menos el seno de ese ángulo, multiplicándose, ¿no? Bien, me doy cuenta que en la parte de aquí y aquí son iguales. Por lo tanto, me quedaría 2 veces entre el coseno de ese ángulo. Y acá, pues simplemente acá se refiere que ahí está la unidad. Por lo tanto, tú vas a decir 2 por 1 entre coseno me da la secante, ¿no? De ese ángulo. Y esa sería mi respuesta de este problema número 14. Muy bien. La respuesta sería B. Bien, aquí entramos a lo que es la tarea de estos ejercicios o de este tema. Son algo de 5 preguntas, si no me equivoco. Sí, algo de 5 preguntas en las cuales tú puedes desarrollar detenidamente. De igual forma, puedes hacer pausa y copiar los ejercicios para que tú lo vayas desarrollando y, y puedas comparar pues con mis desarrollos, ¿no? Bien, te recomiendo pausar en este momento para que tú puedas desarrollar, anotar los ejercicios ya mostrados. A ver, lo voy a mostrar para que tú puedas hacer eso. Aquí está el número 5, el número 4, el número 3, el número 2. Bien, y comenzamos a desarrollar el tema. Bien, el problema número 1 nos dan lo siguiente. El seno a la cuarta de x más el coseno a la cuarta de x más 2 veces el seno de x por el coseno de x. Miren, para los que no han visto la teoría de identidades trigonométricas, este tipo de problema se desarrolla de la base de el seno elevado al cuadrado de ese ángulo, o acá vamos a poner chiquito, sumándose al coseno elevado al cuadrado de ese mismo ángulo, pero esto va a ser igual a 1, ¿no? Bien, yo a ambos los elevo al cuadrado. ¿Para qué, profesor? Para hacer lo siguiente. El seno al cuadrado, o el seno, el primero al cuadrado, o sea, seno a la cuarta, más el segundo al cuadrado, o sea, el coseno a la cuarta de x, más 2 veces el primero, o sea, el primero, por el segundo, pero recuerden que esto es elevado al cuadrado. ¿A qué me da igual? Pues la unidad, ¿no? Miren, yo básicamente, si son muy hábiles al momento de visualizar, yo ya desarrollé este problema. ¿Por qué? Pues por este motivo. Porque esto es igual a esto, ¿no? Pero la identidad trigonométrica es querer hallar esto, ¿no? Por lo tanto, esto va a pasar a la diferencia y me va a quedar que el seno a la cuarta de x más el coseno a la cuarta de x va a ser igual a 1 menos 2 veces el primero por el segundo. ¿Bien? Entonces, la respuesta de este problema es la unidad. Bien, sigamos. El problema número 3. A ver, vamos a hacer un sol de zoom. Ya está.
delete. Y acá está. Bien. Nos piden reducir la siguiente expresión. Nos dicen que seno de x sobre 1 más coseno de x más, y esto está sumándose con la cotangente. Nos va a dar un resultado en el cual al momento de desarrollar saldrá, ¿no? Bien, acá simplemente, como sé que es una división, pues simplemente hago esto. Seno de x entre 1 más coseno de ese ángulo, pero acá descomponiendo la cotangente, ¿no? Y acá sé que es coseno de x entre el seno de x, ¿no? Socato A. Muy bien, entonces acá multiplico en aspas y me doy cuenta que esto es seno al cuadrado de x, ¿no? Más, multiplico en aspa, coseno de x por 1 más coseno de x. Y en la parte del denominador me va a quedar como resultado la multiplicación de ambos denominadores. O sea, 1 más coseno de ese ángulo. Y esto está multiplicándose por el seno de x. Muy bien. ¿A qué es igual a esto, profesor? Pues esto es igual acá. Esto va a ser igual a lo siguiente. Seno cuadrado de ese ángulo, ¿no? Sumándose a coseno, acá ya comienza a multiplicar el paréntesis, aquí, más el coseno cuadrado de ese ángulo, ¿no? Y esto se está dividiendo. Bueno, yo lo voy a dejar así, la verdad. Lo voy a dejar así. Coseno de x por el seno de x. Hay otros que saben o desarrollan de otra forma los problemas de identidad trigonométrica, pero en mi caso, para no hacer mucho trabajo, pues lo desarrollo de esta forma, ¿no? Bien, yo me doy cuenta que acá y acá me va a dar la unidad, por lo tanto acá quedaría 1, o antes de eso, 1 más coseno de x. Pero en la parte del denominador me quería 1 más coseno de x, por ese motivo yo ya lo vieron, por ese motivo yo lo dejé ahí. Por el seno, perdón, de x. Me doy cuenta que aquí y aquí son iguales, por lo tanto esto va a ser igual a 1 entre el seno de ese ángulo, ¿no? ¿Y a qué es igual esto? A la cosecante de x. Bien, la cosecante de x va a ser la respuesta. Seguimos con el problema número 4. Nos piden simplificar lo siguiente. Seno de x entre la cosecante de x más la cosecante de x entre el seno de x. Es algo fácil, sencillo, no tan complicado de desarrollar. El desarrollo de este problema va a ser lo siguiente. El seno de x entre la cosecante de x. Mire, antes de hacer esto, yo ya voy a multiplicar por aspa. Acá va a ser seno cuadrado de x, ¿no? Porque acá se multiplica este por este de acá, sumándose la cosecante de ese mismo ángulo. Y en la parte del denominador me va a quedar cosecante por el seno de x. Y yo me doy cuenta que en la parte del denominador es 1, porque es una identidad recíproca. Por lo tanto, acá me quedaría solo el numerador. Seno cuadrado de x
más eh, más, perdón, más 1 entre el seno de ese mismo ángulo, ¿no? A ver. Mm, ujú, sí está bien todo. Seno cuadrado, cosecante cuadrada, ya. Y acá es cuadrado. Más seno y acá sería... ujú, 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 ya. mm, mm, pues me quedaría así, ¿no? A ver, ¿dónde hice un problema con esta identidad? Aquí. Mm, sí, me queda igual. No hay ningún problema en ello. Mira, esto, bueno, esto me va a dar como consecuencia de esto. Mira, voy a utilizar álgebra básica o productos notables. Miren lo siguiente. El seno de x más la cosecante de x y esto elevado al cuadrado me va a dar al seno al cuadrado más la cosecante cuadrada más dos veces el primero por segundo. Pero acá le resto los dos veces el primero por el segundo. No, pero me va a dar lo mismo. Bueno, mm, no hay ni una identidad que te salga el valor de estos resultados, ¿no? Por lo tanto, eh, mm, no habría resultado, ¿no? Al no ver resultado, pues simplemente esto yo lo voy a terminar de desarrollar y me quedé haciendo cuadrado de ese ángulo. Aquí voy a poner de ese ángulo. Más, como estaba tratando de hacer mi idea, la cosecante o el seno de ese ángulo elevado al cuadrado, ¿no? Y a esto me va a dar como... Recuerden que en la parte del denominador quedó la unidad. Entonces, este quedaría seno a la cuarta de x más 1. Todo esto dividido entre... Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Entre el seno. Uy, no, madre mía. Coopera. No coopera. Entre el seno de ese mismo ángulo, ¿no? Y esa sería la respuesta básicamente de mi problema. Esta sería no sale ninguna alternativa por si acaso. Bien, y en problema número 5 nos piden reducir la tangente de tita más la cotangente de tita más el seno de tita. Bien, esto me va a dar como resultado lo siguiente. Ya. Vamos nosotros a trabajar con los senos y los cosenos. Siempre prioricemos eso. Seno de x sobre coseno de x es igual a la tangente, ¿no? Y acá coseno de x entre el seno de x es igual a la cotangente.
A esto se multiplica. Bueno, x voy a tener como referencia θ, ¿ya? Bien, a esto se da pues la suma de ambos, seno al cuadrado más coseno al cuadrado, me va a dar 1, y esto está dividido entre el seno de x por el coseno, ¿no? Y esto está multiplicado por el seno de x. ¿Quién se va? Pues se va seno y el seno. Y me va a dar como respuesta 1 entre el coseno de x. Y esto va a ser igual a la secante de ese ángulo, θ. Y acá este es el desarrollo. Bien, muchachos, aquí hemos terminado el problema. Uy, nos faltó el número 2. Vaya mía, me he pasado. A ver, esto va a ser igual a esto, ¿no? Esto multiplicas coseno de a por 1 más seno de a está dividido entre... Uy, por eso no me gusta. Coseno de a está dividido entre la multiplicación de ambos. O sea, esto es una identidad trigonométrica. Un producto notable, perdón. De que cuando tú tienes una diferencia, o sea, una suma y una resta, y estos están multiplicados y ambos son el mismo número, pues básicamente tú vas a tener el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, ¿no? En el caso de este sería el seno al cuadrado del ángulo. Y acá en la parte de arriba me quedaría lo siguiente: coseno de a por 1 menos el seno de a. Y esto me va a dar como igualdad a 2 entre x. Bien. En la parte de acá factorizo el coseno de a. Antes de ello va a ser la división. Coseno de a factorizo y me queda 1 más seno de a más 1 menos seno de a. Esto va a estar dividido entre, perdón, esto va a estar igualado entre 2 entre x, y esto va a estar como resultado el coseno de a cuadrado de a por identidad trigonométrica. Ya los expliqué en los anteriores ejercicios porque este resultado. Bien, acá entonces vas a tener como desarrollo lo siguiente. Me doy cuenta antes de esto que este y este se repiten, por lo tanto se va. Este de acá se va con este de acá. Y esto me va a quedar 2, por lo tanto este 2 se va con este de acá. Aquí. Entonces me quedaría que x va a ser igual al coseno de a. Muy bien, y esa sería mi respuesta. A ver, no nos olvidamos de nada. Bien, aquí hemos terminado, chicos. Este problema de acá los voy a revisar sin antes pues decirles que muchas gracias por verme. El día de hoy hemos visto el nivel 1 de identidades trigonométricas. En el próximo video estaré tratando de
ponerles la segunda parte de estos ejercicios, de este tema que es muy hermoso. Igual en la descripción le estaré poniendo la teoría de este tema para que ustedes puedan apuntar en un cuaderno y asimismo puedan desarrollar ejercicios de su universidad o de su colegio, ¿no? Conmigo ha sido hasta el día de hoy. Mi nombre es Dani Flo y nos vemos hasta la próxima.